Buenos días, estamos aquí con el profesor Ricardo Araya. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta entrevista. Cuéntanos, ¿quién es Ricardo Araya? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Mira, yo soy profesor de matemáticas, ¿ya? Y lo digo con harto orgullo. Soy profesor, ya tengo muchísimos años de experiencia, más de 40 años, ¿ya? Mi vida ha sido dedicada a la educación. He pasado por todos los estamentos, he hecho clases en las universidades, he hecho clases en colegios, después he trabajado perfeccionando profesores, y hoy día me dedico fundamentalmente a trabajar en forma independiente. Yo tengo un centro matemático y además tengo un canal de YouTube. Ahora, ¿por qué insisto que mi vida está dedicada a las matemáticas y a la educación? ¿Ya? Soy un enamorado de la educación y un enamorado de las matemáticas. Y he tratado de cada vez mejorar más para poder llegar a más gente. ¿Estamos? Eso por un lado el canal de YouTube, pero por otro lado también tengo a mis alumnos, que yo les hago clase en forma ya sea presencial, bueno, este año imposible presencial, pero ahora se está dando la clase a distancia. Pronto espero poder tener la clase híbrida, pero soy un apasionado de todo esto nuevo, de cómo poder llegar a más gente. Ese es un poquito el resumen que les puedo dar. No ¿Listo? sé, Alejandro, si tiene alguna otra duda. No, está muy bien. Vamos a ir paso a paso por este mundo de la docencia, en el que empezó haciendo una docencia en la que veo que ha involucrado la tecnología. Entonces quiero preguntarle cómo eran sus clases antes de invertir en tecnología y qué diferencia hay en cómo realiza las clases hoy en día. A ver, lo que ocurre es lo siguiente, que yo llegué a la tecnología, bueno, yo partí con mi canal hace algunos años y con pizarra acrílica. Eso ha sido detonante. Lo cuento porque la pizarra acrílica es una pizarra que es la que nosotros usamos y que es la que usan la gran mayoría de los colegas, la gran mayoría de las instituciones educacionales. No hay gran cambio. De hace 20, 30 años, la pizarra acrílica es la que utilizamos, que era nuestra herramienta y que nosotros aceptamos como herramienta eficaz, además. Bueno, como tengo este canal y además siempre estoy tratando de buscar cosas nuevas, me encontré con las pizarras digitales o con todo tipo de tecnología nueva en educación. La verdad es que me puse a buscar y me empecé a descubrir un mundo pero enorme, ¿ya? Que hay unos proyectores, una serie de cosas, pantallas que uno puede escribir en la pantalla y el alumno va viendo lo que uno escribe nada más, pero no ve al profesor. Pero no era lo que yo buscaba. Yo buscaba una pantalla, esto, que el alumno a mí me viera, que yo tuviese contacto con el alumno visual, que él se dé cuenta que yo estoy acá. Porque yo soy convencido que la educación tiene que transmitir emoción. ¿Estamos? Y llegué a la pantalla. Y llegué a esta pantalla, bueno, ha sido un cambio pero notable. Es otro mundo. La verdad es que a mí, por lo menos, me parece hasta extraño que no haya llegado antes a esto. No sé de cuándo está, la verdad es que no me he preocupado de eso. Pero qué raro que antes no lo usaba. Porque es un mundo que facilita y que mejora el trabajo de uno de forma notable. Bueno, Esa es la diferencia. profesor, cuéntanos entonces por qué, listo, entró al mundo de las pantallas interactivas. ¿Por qué decidiste una pantalla interactiva de I3 Technologies? ¿Por qué decidí una pantalla interactiva y por qué decidí por esta marca? Primero que nada, hay un montón de otras alternativas, ¿ya? Pero son alternativas que van quedando obsoletas. Porque la pantalla interactiva, primero que nada, la pantalla interactiva tiene un software, ¿cierto? Que es de mucha utilidad, o sea, mejora muchísimo. Yo aquí puedo trabajar, esto puedo cambiar a otra pizarra.
las ventajas en cuanto a lo más mínimo que se puede usar son enormes, ¿ya? Pero además trae software geométrico, educacionales, que no traen los otros sistemas, o que los otros sistemas tienen la gran desventaja que el docente, el profesor, no está presente en la clase. Eso a mí me llama mucho la atención, que yo veo muchas clases, muchos cursos, así entre comillas, que aparece una pantallita y la gente va escribiendo. Entonces el profesor se transforma en un relator de lo que va escribiendo, no en un formador. Entonces eso lo deseché. ¿Por qué elegí esta marca? Bueno, aclaro que yo para poder hacer esta compra, esta adquisición, hice un estudio, pero muy al detalle, y lo que primero me convenció fue la garantía. La garantía de la pantalla es muy importante. Una inversión como esta con una garantía de un año no se paga en un año. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de la garantía de 8 años, ya es mucho más, hay mucho más respaldo, ¿ya? Una compañía internacional, bueno, todas las características que tiene. Pero hay otro elemento que es muy importante, que, bueno, yo soy ya una persona de más de 60, yo tengo 66 años en este minuto, uno como que lucha con la tecnología. Es como cuando te compras un celular nuevo, cuesta mucho aprender a manejarlo. Bueno, lo mismo pasaba con esto, yo tenía temor a esto. Y me encontré que acá me iban a dar una asesoría que iba a ser constante. Y eso me fue convenciendo. Y la verdad es que la asesoría ha estado presente. Hasta el día de hoy, yo ya llevo con la pantalla medio año y estoy feliz porque todos los días, todas las semanas tengo un pequeño curso, ¿ya? Que mi asesor de la empresa me lo da, que es Nicolás, y bueno, todos los días aprendo algo. Entonces eso me tiene así en llamas todas las semanas en realidad. Qué bueno. Eso es. Profe, voy a volverle a hacer la pregunta porque veo que me contestó una cantidad de cosas que me llamaron mucho la atención. Me habló de servicio de postventa, me habló de garantía, me habló de la calidad de los materiales, me habló de las funciones. Yo sé que las comparaciones suelen ser odiosas, pero ¿qué tienen las pantallas de i3 que no encontraste en otras marcas? Generalmente cuando uno va a hacer una compra, como usted dice, ya hace una buena investigación, ponen los pros, los contras. Entonces, le vuelvo a preguntar para que me responda de manera un poco más concreta. ¿Por qué se decidió por una pantalla interactiva de i3 Technologies? Bueno, en forma concreta, la calidad de la pantalla, la calidad del software que tiene, es que eso es muy importante, pero es que también va todo unido con lo otro, porque ya, primero que nada, habían varias que, a ver, hay pantallas que son de muy buena calidad, hay varias, ¿ya? Pasando esa etapa, venía la garantía, y ahí la garantía es importante. Bueno, y después de eso viene la parte que es la capacitación, que es lo más importante. Para mí, por lo menos, fue lo más importante, porque yo le tenía mucho miedo, temor, a ver si era capaz de aprender a usar esta tecnología. No sé si te queda claro, Alejandro. Sí. Manuel, ¿tú cómo lo ves? Bueno, vamos a pasar entonces con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es una pregunta, digamos que es una pregunta en dos partes. Sí. ¿Cómo ha impactado esta tecnología en tus estudiantes y cómo lo perciben tus profesores? Bueno, primero que nada los estudiantes. Los estudiantes están fascinados. ¿Por qué? Primero, la claridad de la pantalla es indiscutible. Imagínate tú esta misma filmación, pero con una pantalla acrílica, que el brillo, que aquí que molesta esto otro. En cambio, esta pantalla tiene la gran característica, ¿cierto?, de tener una nitidez excelente. Otro asunto importante, cuando yo estoy viendo, por ejemplo acá, yo estoy desarrollando un ejercicio, un alumno me puede decir, profesor, puede volverse a la pantalla anterior, y yo me devuelvo a la pantalla anterior.
y aquí aparece, o si quiero a la anterior, o si quiero a la que dice mucho más atrás. Eso a los alumnos les facilita, pero muchísimo. Y a mí también, ¿ah? Porque como la pizarra tiene un espacio limitado, como todas las pizarras, yo de repente hay ejercicios que son muy largos, copio el ejercicio, por ejemplo aquí, copio todo el ejercicio, quedé acá, y no alcanzo a terminar el ejercicio. Avanzo y voy, si quiero, irme devolviendo para rescatar algún dato. Eso para los alumnos es importante, para el profesor también. Y hay algo mucho más importante, que yo al final de la clase les puedo enviar a los alumnos a través de este sistema, que es el código QR, les envío a ellos todo lo que yo escribí. Aquí el alumno, con su celular, o yo se lo envío, ellos rescatan la información, todas las pizarras que nosotros no hemos escrito, le llegan a ellos, por lo tanto el alumno queda pero muy contento, porque no es necesario que esté copiando todo. Va a copiar aquellos ejercicios que yo le pido, este es el código QR que aparece, y que él puede leer con su celular, a través de la pantalla, a través de la cámara, y le llega la información. O, en efecto, yo también puedo enviárselo incluso a su mail, ¿ya? A los colegas, cómo le ha impactado a los profesores, al resto de los profesores, también es lo mismo. O sea, ya nadie quiere hacer clase en la pizarra acrílica. La verdad es que todo el mundo quiere esta pizarra para la clase, por todas las facilidades que tiene. Porque además es muy sencillo escribir en ella, borrar, ya no dependemos del borrador, es mucho más liviana la clase. Ya. ¿Ya? Pero, bueno, cuéntame un poco sobre la actitud de los estudiantes. O sea, cómo matemáticas no es fácil para todo el mundo. Entonces, quisiera saber cómo ha sido la actitud, si participan más, si participan menos, cómo es la atención. ¿Qué pasa con los estudiantes desde que usted está dando las clases con esta pantalla interactiva? Bueno, no, ha mejorado muchísimo la participación. Porque es mucho más atractiva, es mucho más dinámica. ¿Ya? Acá, bueno, aquí yo estoy viendo una clase, en este caso de álgebra, pero si tenemos una clase de geometría, por ejemplo, uno trabaja con algún software, GeoGebra, por ejemplo, entonces el alumno está viendo acá, está viendo cómo se producen los cambios con la figura. Eso es impagable. Ya no tengo que estar dibujando, que soy muy malo para el dibujo, pero si yo me apoyo en un software que trae la pantalla, es que es impagable. Les prometo que yo por lo menos quedo, pero... A ver, yo disfruto cada clase. Y si uno la disfruta, obviamente que el alumno también... Yo trato de que el alumno se enamore de los contenidos que uno está viendo. Sí, mira, Alejandro, lo que tú dijiste, que las matemáticas son difíciles, y yo a mis alumnos les trato de inculcar de que las matemáticas no son difíciles, porque no son difíciles. Las hacen difíciles, pero no son difíciles. Uno, si le da un poquito vuelta a la tuerca, no es difícil. No es difícil. Hay que sí entusiasmarse, hay que apasionarse. Eso es. Listo, perfecto. Solo para cerrar, ¿qué impresión te dan los padres? ¿Qué has visto cuando los padres entran a sus hijos a las clases? No sé si te da alguna impresión de ahora trabajar con esta nueva tecnología. Todos los padres, sin excepción, todos han quedado pero maravillados con la pizarra. Es tanto así que todo el mundo me comenta, pero ¿por qué los colegios no tienen esto, profe? ¿Por qué en mi colegio, donde, discúlpenme, pero es la realidad que yo vivo, me dicen, yo pago una mensualidad, me sale caro, y sin embargo, tienen una pizarra que es de hace 40 años? Porque lo que ocurre es que la educación, no solamente en mi país, Chile, en todo el mundo, ha sufrido muy pocos cambios. Si uno ve, analiza cómo era la sala de clase de hace 50 años, con la de hoy, o a lo mejor cambió la pizarra, que era antes pizarra con tiza, la pizarra negra, a la pizarra acrílica, pero lo demás ha cambiado muy poco. Este año específicamente, con todo el tema de la pandemia,
así como hay un cambio en lo laboral, la gente hace un teletrabajo ahora, un trabajo a distancia, la educación también tiene un cambio. Y tiene un cambio, pero genial. Para mi gusto, positivo. Pero hay que aprender a manejarlo. Y esta herramienta es fundamental. Viene ahora todo lo que es la clase híbrida, la clase invertida, ya que son conceptos que hay que ir analizando más adelante, pero hay un avance enorme en la educación. Bueno, Y el que no se suba al barco aquí va a quedar afuera. esto nos lleva a las dos siguientes preguntas, que precisamente sobre instituciones. ¿Cuáles son los desafíos que la educación a distancia ha traído a las instituciones educativas? Bueno, precisamente lo que estoy hablando. Primero que nada, modificar todo el esquema educacional. La clase, a ver, para que quede claro un poquito, antiguamente yo digo, cuando digo antiguamente, el año pasado, el año anterior. El año anterior, el alumno iba a la sala de clase, el profesor le transmitía conocimiento, el alumno llegaba a la casa, ¿cierto? Y normalmente hacía sus deberes, sus tareas. Para eso se apoyaba en la tecnología. Fíjate que ahora es al revés. Ahora el alumno tiene que estar en la casa, usa la tecnología. Todos los niños ahora tienen, la gran mayoría por lo menos tiene acceso a internet, ¿cierto? Rescata la información y el contacto con el profesor debiera ser ahora para poder ayudarle a hacer las tareas, ayudarle a entender. O sea, hay un cambio. Ya no es tratar contenido, solo tratar contenido, sino que también tiene que el alumno, el profesor, enseñarle a pensar, a razonar. Eso es fundamental. Ahí hay un cambio. No sé si se percibe el cambio. Cambio, aprender a pensar. Fundamentalmente aprender a pensar. Y eso se tiene que lograr con muy buenos instrumentos. Ahora, cuando hablo de buenos instrumentos, el profesor es el mejor instrumento que hay. El profesor es el que deja una memoria emotiva en el alumno. ¿Ya? Entonces, cuando hago el cambio, tengo que hacer un cambio que el docente tenga una muy buena comunicación con el alumno. Ahora, lo ideal son las clases híbridas. ¿Por qué? Porque la clase híbrida se trata, si alguien no conoce el concepto, de la clase... Si me permite, profesor, cuéntanos qué diferencia hay entre una clase a distancia y una clase híbrida para que nuestros... Correcto, eso lo aclaro. La clase a distancia es como la clase de un video YouTube. Yo puedo hacer un video acá explicando un contenido matemático y yo, cuando lo hago, me imagino las dudas que van a presentar los alumnos y trataré de simular, ¿cierto?, todas las explicaciones según las dudas que yo me estoy imaginando. Y trataré de llegar a los alumnos. Pero es una clase a distancia donde casi no tengo contacto con el alumno. En cambio, la clase híbrida es una clase que hay alumnos que están a distancia, pero yo tengo alumnos que están en la aula. Tengo una cantidad mínima de alumnos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si nosotros no nos vamos a poder volver a tener salas repletas de alumnos, ¿ya? A ver, por lo menos en Chile, yo hice clase en sala en la universidad con 90 alumnos, o acá en los colegios con 30 alumnos, 40 alumnos. Eso no puede volver a ocurrir. Yo creo que va a costar mucho para que vuelva a ocurrir eso. Entonces tiene que ser una clase híbrida. Híbrida es como un mixto. O sea, van a haber alumnos presenciales, tomando las distancias correspondientes, y el resto de los alumnos a participar a distancia. Entonces, eso va a producir un fenómeno que es importante, que yo voy a estar aquí en un cara a cara con los alumnos, y esos alumnos que están a distancia se van a ver beneficiados de aquellas consultas que me vayan haciendo los alumnos que están en la aula. Eso por un lado, ¿cierto? Y por otro lado, puede aumentar en forma exagerada, si quieren, la cantidad de alumnos que uno puede tener en su clase, porque yo puedo tener 10 alumnos en la sala, pero puedo tener 500 alumnos a distancia.
Pero Eso un poco... tengo entendido que también los alumnos que están a distancia en las casas también pueden participar de la clase, no solo los que están de manera Correcto. presencial. Sí, sí, sí. Todo va a depender, por eso que aquí la tecnología es muy importante. Todo va a depender de que la tecnología que estemos aplicando sea de primerísima calidad. La educación tiene que invertir. Y si no se invierte en educación es porque no estamos invirtiendo en la fase. La educación, y no es tanto un poco la inversión, pero hay que invertir en una buena comunicación, en una buena pizarra, una buena cámara, y además preparar al docente, porque también hay que preparar al docente para que trabaje en estas clases híbridas. Ok. Eh, que tiene Profesor, qué un pena lo equipo. interrumpo. Que va a llevar la pregunta un poquito hacia un tema. Las instituciones educativas, pues hoy en día también andan con el tema de qué va a pasar con las matrículas, qué va a pasar con la cantidad de alumnos. Los papás están pensando si inscribo, si no inscribo a mis estudiantes, o no sé, hay una alta posibilidad de deserción. Entonces quería preguntarle, ¿qué beneficios le aportaría a las instituciones educativas con contar con salones híbridos? Bueno, es que es lo que tiene que hacerse. El salón híbrido va a motivar al alumno. Fíjate tú que hoy día, por lo menos en Chile, se está pronosticando que este año han desertado de la educación formal ya más de 80.000 alumnos. Es un daño enorme a la generación. Entonces, las instituciones, para poder retener a sus alumnos, tienen que invertir en tecnología. La tecnología de la sala híbrida, la aula híbrida, va a permitir retener al alumno, porque el alumno va a entusiasmarse con esto. Obviamente que también tiene que haber una reformulación de cómo yo voy a hacer las clases para que el alumno también se motive. Pero tiene que haber una inversión, no solamente de dinero, de tiempo, ¿cierto? De educación, de formar, apoyar al docente, ya prepararlo para todas estas clases. Entonces, aquí no hay alternativas. La alternativa de que voy a volver a la clase tradicional ya no se da. Todo el mundo, todos los que están, digamos, los estudiosos, dicen que la clase no se va a volver a la clase normal. La clase híbrida es lo ideal por el momento. ¿Y cree usted que estas clases híbridas aportarían o disminuirían la deserción y aumentarían las matrículas? Obvio, yo creo que, a ver, en este minuto está bajando la matrícula, pero lo contrario, la clase híbrida va a atraer a más alumnos. Fíjate que los alumnos incluso se están acostumbrando a tener clases en su casa, pero no todo el día o no todo el tiempo. Entonces, esto de la clase híbrida le da precisamente la posibilidad de participar tanto en el salón como desde distancia. Y eso es importante porque el alumno tiene que tener también un contacto con los suyos, tiene que tener contacto con el profesor. Perfecto. Creo yo que esto va a frenar un poco la deserción estudiantil, la clase híbrida. Muchas gracias, profe. Profesor, ¿cómo impactaría la clase híbrida en el aprendizaje de los estudiantes? La clase híbrida, a ver, es que como hay un cambio total, cuando yo hablo de cambio total, me refiero a la clase expositiva que había antiguamente, con un material muy pobre, una pizarra acrílica, insisto en eso, porque era lo que había. Al tener este tipo de pizarra, donde el alumno ve la cosa mucho más fácil, donde le llega la información, donde el alumno puede experimentar de una forma distinta, obviamente que se acerca a la tecnología. Si los jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Hoy día están pegados a la tecnología. Yo tomo a cualquier chico hoy día y pregúntenle cuántas horas al día está frente a una pantalla. Muchísimas. Entonces, si yo le ofrezco una alternativa que es su mundo, obviamente que lo va a motivar. Que lo motiva, es lo que le pasa a mis alumnos. Mis alumnos hoy día se motivan. Y disculpa, yo he tenido que hacer la prueba porque no me he podido trasladar, porque hay cuarentena y yo tengo en mi domicilio una pizarra acrílica
Y he hecho clases en la pizarra acrílica y mis alumnos me dicen, no, profe, no, volvamos nomás a la otra. Entonces, hay una motivación, se ve ahí que a ellos le influye muchísimo. Perfecto. Sí, es que veo que ahorita he oído muchos casos de papás y de compañeros que me dicen que sus hijos hoy en día se aburren en las clases porque solo están frente a una pantalla viendo un video o pues que Sí. no hay un tipo de interacción o participación específica. Entonces, digamos que recogiendo un poco en qué se diferencia la clase híbrida con las otras modalidades de clases como vía YouTube, de la manera clásica o WhatsApp. Bueno, es que la clase tradicional, la clase a distancia que hay dos tipos de clase a distancia. Una que es ver un video, que es lo que yo hago en YouTube, pero que no tenga una interacción. Y la otra clase que hay a distancia, que el alumno ve una pantalla, nunca ve al profesor, sino que solamente escriben, ¿ya? Eso yo lo he visto con mis nietas, por ejemplo, que no las motiva para nada, ¿ya? Se cansan, se distraen. ¿Por qué? Porque no hay, la parte emocional se deja de lado. Y es importante, aunque ustedes no crean, la parte emocional es muy importante. Cuando yo educo, ojo, cuando yo educo, educo emocionalmente, ¿ya? Eso es lo más importante de la educación. No podemos dejar eso de lado. Entonces, la clase híbrida es la que permite eso. ¿Por qué? Porque yo tengo alumnos acá. Y aquí ya hay emoción. Cuando yo estoy con la persona al frente, ya hay emoción. Eso, más el alumno que está en casa, que está observando toda esta situación y que además puede participar, porque también puede participar, hay una conexión con el profesor. No es como la clase tan fría que es la clase a distancia a través de estas pantallas que, no digo yo que sean malas, ¿eh? Pero yo creo que en algún momento puede ser bueno a un tema cortito, pero no como una clase tradicional, que vaya a sustituir la clase tradicional. ¿Ya? Ok, entonces entiendo si esto es como el siguiente paso en el que principalmente juega el rol del profesor, por lo que hay una conexión con el estudiante. Claro, es muy importante la conexión del profesor con el estudiante. Para mi gusto, por lo menos, y es lo que hablan todos los grandes educadores, la emoción, la conexión, eso va creando memoria en el alumno. Uno lo puede apreciar. Yo siempre digo, oye, habré hecho un buen trabajo, porque cuando me encuentro con mis alumnos, me saludan, me abrazan, todos son más grandes que yo, ¿cierto? Los alumnos de hoy, si hacen clase solo con una pantalla, digamos, van a abrazar a la pantalla en 10 años más, en 15 años más. Eso es lo que yo siempre me pregunto. No, el alumno se compromete, el alumno, es importante cuando el alumno te dice, oye, profe, mira, a mí me enganché con matemáticas gracias a tus clases. Yo soy ingeniero hoy día gracias a tus clases. Hace poco me comentaba el papá de una alumna, me decía, profesor, mi hija estudia medicina gracias a sus clases. Bueno, eso es porque hay una conexión. No es que, ¿te das cuenta? No es que la chica esté estudiando medicina por matemáticas, está estudiando medicina porque las clases con el profesor le hicieron mucho bien y le permitieron avanzar para poder llegar a estudiar medicina. Es un poco la diferencia. Qué gratificante. Bueno, profesor, digamos que pasamos un poquito al aspecto técnico. Usted ya que está utilizando estas pantallas interactivas hace un tiempo, entonces quiero saber de qué manera cree que las soluciones de I3 Technologies son un aporte a estas clases híbridas. Bueno, el aporte de I3, a ver, todas las pantallas interactivas son de buena calidad, la gran mayoría, pero yo insisto, en el caso de I3, la pantalla es una pantalla. Todas las pantallas tienen cualidades, tienen cosas buenas, cosas malas, pero en general son similares, ¿ya? Donde marco yo la diferencia que en el caso de I3, la asesoría que a mí me dan, que es fundamental. Yo no podría hacer mis clases si no me dieran, o sea, podría hacer las clases, pero no con la riqueza que las hago hoy en día, porque la asesoría, el hecho de que me estén enseñando, que me estén picaneando, que me estén diciendo, oye, mira, puedes usar todo esto, eso es fundamental para mí. Listo. ¿Ya? Sé que la próxima semana voy a aprender algo nuevo.
para poder usar con esta pantalla. Claro. Eso, interés, es fundamental porque las otras no me lo daban. Y lo otro, la garantía del producto. Que siempre me dicen, no, úsala nomás, golpéala, qué sé yo, aprende a usarla, ¿ya? Y así lo hago. Entonces, la diferencia de I3 con las otras, en realidad... Perdóname, lo interrumpo y que va como recaminar, conducir esto como hacia otro lugar. Al principio de la entrevista, usted nos hablaba como de ese miedo que tenía inicialmente de si podía manejar la pantalla o no. Tanto usted como yo y la gran mayoría de docentes somos de una generación análoga que constantemente busca adaptarse al entorno digital en el que vivimos, y por eso quiero preguntarle cuán fácil o complejo es para un docente análogo utilizar estas nuevas tecnologías. Mira, es vencer, es como cruzar la barrera. Te lo voy a graficar de esta forma. Cuando compramos esta pantalla, yo tengo nietas de 12 años, 11, 12 años. Entonces, cuando compramos esta pantalla, aprendimos a encenderla, apagarla, porque la verdad es eso, y a escribir en ella. Bueno, trajimos a nuestras nietas para que conocieran nuestra inversión. Ellas encendieron la pantalla. Oye, hicieron maravilla. ¿Por qué? Porque todo es intuitivo. Y los niños hoy día tienen desarrollada esa intuición. Entonces, me dejé llevar también. Yo ahora me guío por mi intuición y he ido desarrollando y he ido descubriendo un mundo. La verdad es que un mundo, me entretengo. Aquí de repente me ha ocurrido que me he quedado en la pantalla trabajando y estoy 2 horas y no me doy cuenta del tiempo. ¿Por qué? Porque es tan intuitiva como un juego. Entonces, el terror que le tenía al comienzo, que la verdad es que al comienzo le tenía bastante miedo, ahora no. Oye, lo superé hace rato. Pero porque no es que yo sea un genio, es muy fácil de manejar. Yo soy bastante lerdo con la tecnología. 66 años. Yo creo que eso les indica a ustedes que uno hace rato que no está a la par con la tecnología. Pero esto es muy amigable, así que no hay temor en eso. Perfecto. Ahora hablemos de las instituciones educativas y de las decisiones que éstas toman con respecto a invertir en tecnología o en un fabricante específico. ¿Qué les dirías a aquellas instituciones educativas que aún continúan invirtiendo en televisores o proyectores, pero no han dado el paso a las pantallas interactivas? Bueno, que están equivocados. Es como comprarse un auto hoy en día modelo 80. No tiene sentido. Así es fácil. Son tecnologías muy antiguas. Además, esto tiene una particularidad. Por ejemplo, esta pantalla yo la tengo hace 6 meses y ya en todas oportunidades se ha actualizado el software. O sea, no hay por dónde. Esto se va actualizando. Esto es lo último. Esto te está aportando en forma... ahí, la última palabra. Todo lo demás ya ha ido quedando fuera. Yo lo investigué antes, y me di cuenta que tiene muchas limitaciones. Está en la... O sea, es que no tiene comparación. ¿Ya? Ese es el aporte de esta pantalla. ¿Y qué ventajas, o sea, ya has nombrado algunas, qué ventajas encuentras en un fabricante como i3 y si recomendarías a las instituciones asesorarse con expertos? Bueno, yo recomiendo, obviamente que recomiendo que las instituciones, es más, abogo porque las instituciones inviertan en educación, inviertan en pantalla, I3. A ver, cuando yo digo I3, que inviertan en pantalla. Ahora, para mi gusto, lo ideal es la I3, ¿ya? Pero tiene que hacerse la inversión. A mí me llama la atención, y aquí hago una crítica a todos los sistemas, la poca inversión que hay en educación. Alguien dirá, no, si invertimos. No se invierte en educación. En educación, si yo voy a una clínica, aquí la clínica tiene los últimos elementos para poder atenderme. Pero cuando yo voy a un colegio, incluso los colegios más caros, la inversión es miserable. Porque esa es la verdad, es miserable. Tienen pizarras antiguas. Mis alumnos, la gran mayoría de mis alumnos estudian en colegios
en Chile que son colegios top, premium. Y ninguno de ellos tiene pizarras como esta. Entonces mis alumnos me dicen, profe, pero es que tu sala es de otro mundo. Es como me decía un alumno un día, me decía, es de cohetes. Realmente me decía, es algo extraordinario. No se ve. Entonces, llama la atención de por qué no se hace la inversión. Pero la tienen que hacer, si no, no están aprendiendo la lección. Bueno, y para cerrar, cuéntanos, ¿volverías a realizar clases sin una pantalla interactiva? Siempre me hace la misma pregunta. Si yo viajo, tú eres de Colombia, yo he viajado a Colombia, me subo a un avión, ¿cierto? Viajo, 2 horas, no me acuerdo del viaje, 2 horas, cómodamente. Hace 50 años lo habría hecho en un bus, ¿cierto? O en auto. Me habría demorado 30 horas. Habría gastado muchísimo más, habría llegado cansado, malhumorado. Es lo mismo. No vuelvo atrás. No puedo. He intentado hacer clase en acrílica, como les contaba, y me es imposible. Es que tiene muchas ventajas. Oye, la simple ventaja que yo me pueda devolver ya es una cosa impresionante. Que me pueda devolver o que pueda avanzar en cualquier minuto. Entonces, no volvería a la pizarra acrílica. Espero seguir con esta pizarra de aquí hasta que jubile, que deje de hacer clase, que espero que nunca deje de hacer clase. Bueno, profesor, muchas gracias por el tiempo que nos ha dado. Ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros, conocer como toda esta perspectiva y todos estos avances que ha tenido usted en materia de docencia y pues la evolución y lo importante que es la tecnología hoy en día para las instituciones, para los docentes, para los estudiantes y para toda la comunidad académica. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Alejandro. Muy amable, ¿eh? Hasta luego.